de sal o cualquier otra molécula, ¿no? Pero, profe, un dipolo se caracteriza por tener carga positiva y negativa. Exactamente. Pero tiene, ¿de dónde crees que se determina el vector de polarización? O el, ¿cómo se llama? O el campo eléctrico del dipolo eléctrico. Porque ahí, cuando tú hallas el campo eléctrico de un dipolo, tú utilizas un valor de R, ¿cierto? Como que fuera una carga puntual. Poner Ya, un valor. ya, mira, tú mismo estás dándote ya cuenta. O sea, ¿qué pasaría si yo anulo las cargas? Ya no existiría campo eléctrico. Entonces no podríamos hallar el momento del dipolo. ¿Cómo hallamos el momento del dipolo? Justamente porque tenemos una carga positiva y una carga negativa con una distancia pequeña. Y el campo que hallamos está en función del dipolo. Entonces, estamos evaluando a un dipolo. ¿Ya? Y determinamos su campo pues, de ese dipolo. Si no, no tendríamos, pues, no generaría ningún campo. Pues. Pero un dipolo te genera un campo. Eso sí lo entiendo, ¿Ya? pero aún yo sigo terco con la idea de que esta esfera cargada tenga que tener un comportamiento similar al de un dipolo. Eh, ya, mira. Puedes subir más arribita para entender. A ver, más arriba, más arriba. Ya, ya, ahí nomás, ahí no, mucho, mucho. Ya, ya, eso es lo que hemos demostrado, ¿no? De cómo es la carga. Ya, baja. Se han entendido, ¿no? Si es de esa ecuación de por qué se obtiene. Ya, ya, baja, baja. Ahí detengamos. Entonces, para yo determinar el valor de la energía, perdón, para una distribución lineal, la energía para una distribución lineal, tenemos esa ecuación. Para una distribución superficial, esta ecuación. Y para una distribución volumétrica, esta ecuación. ¿Ya? Obtenido en función de la ecuación general para una distribución discreta. Lo que hacemos la demostración para una distribución discreta. Y de ahí podemos hacer una distribución general para la lineal, la superficial y la volumétrica. Tenemos la distribución volumétrica. Ahí no me déjalo. ¿Ya? Entonces, de ahí dice, ¿no? Dice, puesto que la densidad volumétrica, de acuerdo a la ley de Poisson, de acuerdo a la ley de Poisson se expresa de esta forma. La ecuación 490 puede desarrollarse aún más de los resultados. O sea, yo puedo hacer una transformación también de esa ecuación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la ecuación de Poisson es el gradiente del vector es igual a la carga. A la carga. Que en este caso viene a ser la densidad de carga. ¿Ya? Entonces, cuando yo reemplazo a ρ por la densidad de carga, entonces voy a tener esta ecuación. ¿Ya? Esa ecuación me permite que aquí yo tengo un vector y un, ¿cómo se llama? Y un escalar. Un vector y un escalar. Por tener eso, es que tengo que aplicar la propiedad. Tengo que aplicar la propiedad. ¿Ya? Y la propiedad, ¿qué dice la propiedad? Entonces, ¿cómo es el gradiente de una distribución? O sea, ¿cómo es claro, el gradiente para el producto de un escalar con un vector? Y ahí expresa, ¿no? Lo define. Entonces, yo tengo que acomodar a lo que yo tengo. Y al despejar esa operación, ese producto del gradiente con el vector y el escalar, entonces obtengo un resultado y de ahí extraigo y de ahí hago la transformación. Entonces, la matemática eso me dice, eso es posible, la matemática. De la aplicación dice, no, de esta identidad, de la ecuación a las ecuaciones 491 y 492, ¿ya? O sea, yo aplico eso en mi ecuación 491. Aplico eso y voy a tener esa expresión, ¿ya?
Y ahí viene, ¿no? Ahora dice, de ese resultado dice, ¿no? Al aplicar el teorema de la divergencia, a transformar, ¿no? Este valor de acuerdo a la ecuación de Stokes, de divergencia, el teorema de la divergencia, yo puedo transformar esta integral que estaba en volumen a una superficie. Y ya no voy a evaluar el volumen, sino voy a evaluar la superficie. Esta integral cerrada es por la propiedad del teorema de la divergencia. De aquí, de la primera ecuación, ¿ya? De la 493 a la primera ecuación de la 494, es por definición del teorema de la divergencia, ¿cierto? Yo, sí, yo hasta ahí sí entiendo todo. Ya, dice Esto acá, nomás. hasta ahí, perfecto. Recuerden que como se indicó en la sección 4.9, la sección 4.9 había que ver, en el caso de cargas, de cargas puntuales, dice cargas puntuales, el potencial varía, claro, el potencial varía de 1 sobre R, y el desplazamiento eléctrico y el desplazamiento eléctrico cuando 1 sobre R. Al cuadrado. En el del dipolo, o sea, ya eso es un caso general. Ahora, para el del dipolo, B varía, para el del dipolo, ya exclusivamente ya nos olvidamos para cargas puntuales. O sea, para el caso del dipolo, B varía en 1 sobre R al cuadrado. Y para el caso del dipolo, el desplazamiento varía en 1 sobre R al cubo. ¿Ya? ¿Por qué? Ya, es una definición. Déjame recordarte. No, así. Ya. Es que esto viene de definiciones, pues. Y ahora dice, ¿no? O sea, para un dipolo dice, no, se convierte que el potencial es una dependencia inversamente proporcional a R al cuadrado y el desplazamiento es inversamente proporcional a R al cubo. Si nosotros seguimos evaluando, dice sucesivamente, de ahí que el B por D en el primer término del miembro derecho de la ecuación 4.9 debe variar al menos cuando cuando es inversamente proporcional a R al cubo. ¿Ya? Mientras que el elemento diferencial de superficie varía en función a R al cuadrado. Claro, una cosa es la superficie que depende directamente de R al cuadrado y otra cosa es inversamente la proporcionalidad inversa. Esa proporcionalidad inversa es R al cubo. En consecuencia, dice, ¿no? La primera integral de la ecuación, o sea, esta, debe tender a cero, porque es inversamente proporcional a R al cubo. Debe tender a cero. Al crecer la superficie, mira, ¿qué quiere decir crecer la superficie? Que se va a expandir. Ya, se va a expandir. Y cuando se va a expandir, ya una cosa es la superficie y otra cosa es el desplazamiento, o más claramente el campo eléctrico. Ya, cuando se expande la superficie en una posición muy lejana, el campo eléctrico, ¿cuánto es? Cero. ¿Cuánto es el valor del campo eléctrico? Cero. Pero, Por consiguiente, el desplazamiento eléctrico se hace igual a cero. Porque voy expandiendo progresivamente. Primero estoy en un lugar cercano y voy creciendo. Entonces, ojo, cuando dice superficie, no se está refiriendo a la superficie del cuerpo, sino a la superficie del campo que estoy hallando. Son dos cosas diferentes. Y ahora sí ya la entendí. Ya. Tú estás confundiendo superficie del cuerpo con la superficie del campo. Ahí está el problema. Ya, ves, es que sí. esa parte me confundía porque si no, esta integral también tendría que tender a cero. Claro, Pero este era claro. al cuerpo y con la superficie, ya entendí. Exactamente. Ya. Pero bien, bueno, sí, pues Ahora sí, así, detalles. Es que miren, cuando hablamos de superficie, o sea, tenemos que entender a qué se refiere.
¿ya? Entonces, muy bien, tú dices, no, ¿a qué superficie? Tú estabas refiriéndote a la superficie del cuerpo todo el rato, ¿cierto? Mm, ¿Ya? Sí, Ya. Está bien, no te preocupes, eso cualquiera lo puede cometer, no te preocupes. A todos nos pasa eso. Pero la superficie, cuando hablamos de superficie, que es el campo, es a la superficie imaginaria, pues, ideal que nosotros conocemos, pero no es la superficie del cuerpo. Ojo, ¿ya? Pero está bien, está bien. Bueno, sigamos entonces. A ver, a ver, ¿ya dejo de compartir? ya. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más de vuestros compañeros? A ver, ¿alguna pregunta más? Eres perfecto.